Bueno, muy buenas tardes, un gusto de poder saludarlos. Eh, Hoy tenemos charla a Lo, partir lo silenciaste cuando te lo pusiste, volvió a tocar. eh, vamos a ver si podemos poner en silencio. Hay alguien que está hablando. Ya está, Pablo. Ah, listo, listo, gracias. Bueno, queríamos decirle, estamos en las charlas típicas nuestras de los sábados. Tenemos como invitado al doctor Punturiero, que ustedes ya lo conocen porque ha dado varias charlas, así que nos va a dar esta charla. Siempre se va renovando el público, así que el doctor Punturiero tiene más de 40 años en la en el tema de la docencia, que para nosotros ha sido tan importante, porque además del conocimiento, el tema pedagógico, el tema didáctico, bueno, una enorme experiencia, por supuesto, también en la justicia federal. Es una de las voces más reconocidas que tiene la abogacía en la Argentina y particularmente ha trabajado él mucho, algo que siempre le requerimos, es el tema disciplinario. ¿Eh? Que la verdad lo conocen pocos. Entonces, para nosotros es realmente muy interesante poder contar con Pablo, porque además de ser un prestigioso abogado, es un amigo, es una persona realmente extraordinaria. Pablo, en nombre de Derechos del Fútbol, agradecerte enormemente que nos puedas compartir esta hora, estos minutos, para hablar de un tema que vos sos realmente un especialista. Muchas Bueno, gracias. mi agradecimiento, muy buen día. Mi agradecimiento es a vos, estimado doctor Pablo Brera, al doctor Daniel Rodríguez, a todo el staff de Derechos del Fútbol que me permite efectuar esta charla. Y por supuesto, mi agradecimiento a todos y cada uno quienes se encuentran conectados en esta clase y que van a destinar parte de su tiempo en escucharla. Así que, bueno, gracias por los elogios y cuando guste comienzo y lo voy a hacer ya. Con relación a esto que, como bien menciona el doctor Bruera, es demasiado importante, tiene mucha gravitación en el mundo del fútbol, del deporte en general, que es el tema del derecho disciplinario. A veces parece que lo dejamos como segundo tema, como algo subsidiario, y es importantísimo. ¿Por qué? Porque no se pueden desdeñar las infracciones, las sanciones que vienen como consecuencia de infracciones cometidas y no se pueden aceptar lisa y llanamente por parte de los clubes, por parte de los oficiales, ¿verdad? Por parte de los jugadores. Decir, bueno, me aplicaron una sanción disciplinaria, ya está, listo. No, no, no. Existe todo un procedimiento para poder impugnar la sanción disciplinaria, para poder lograr la modificación de esa sanción disciplinaria, la mutación de esa sanción disciplinaria en otra de menor cuantía, y es fundamental. Pero ante todo conviene hablar de lo siguiente. ¿Qué es el derecho disciplinario? Bueno, es una facultad correctiva, por supuesto, que tiene el empleador en su caso con relación a los trabajadores en relación de dependencia, en el caso de actividades específicas como es el fútbol que nos ocupa, en este caso, la potestad que tiene el ente organizador del fútbol a través de sus reglamentos para imponer sanciones, para establecer primero las infracciones e imponer las sanciones consecuentes a quienes no se ajustan, quienes están dentro del ámbito deportivo, por supuesto, y que no se ajustan a los principios, a las directivas y a los reglamentos, en este caso del fútbol. Para esto, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son las herramientas jurídicas? ¿Cuáles son los instrumentos que tenemos que conocer nosotros para estudiar realmente como corresponde todo lo relacionado con el derecho disciplinario y con el régimen disciplinario? En primer término, vamos a lo más simple, a lo más privado. Tenemos que tener en cuenta nuestro convenio colectivo de trabajo en la República Argentina, el 557 del año 2009, porque allí en el artículo 18 se mencionan las sanciones al jugador por incumplimiento de sus obligaciones. Y por supuesto, se hace referencia a la ley de contrato de trabajo, a los artículos 218 a 224 y también, por supuesto, a los artículos de la ley de contrato de trabajo 2744 con sus modificatorias
que fueron, por supuesto, establecidas últimamente con relación a los artículos 67 y 68 de la Ley de Contrato de Trabajo, así como también el artículo 222, donde nos da una idea de cómo deben ser, cómo debe ajustar, ¿verdad?, el empleador las facultades disciplinarias, el principio de proporcionalidad, el principio de otorgarle derecho de defensa, un límite al derecho disciplinario del trabajador y un límite también, por supuesto, o una prohibición en cuanto a aplicarles multas al trabajador. Todo esto se tiene en cuenta. Fíjense ustedes, la ley 2744, que se aplica subsidiariamente también al convenio colectivo de trabajo 557 del año 2009, prohíbe también la aplicación de multas económicas al jugador. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta eso, la relación jurídica privada entre el jugador de fútbol en este caso, o el entrenador también, desde luego, y su empleador, el club empleador. Y para hablar sobre derecho disciplinario, faltas y sanciones relacionadas en el ámbito privado, nada mejor que recurrir, yo voy a recomendar un libro, que es el libro del doctor Ricardo Frega Navia sobre contrato de trabajo deportivo. ¿Y qué nos indica en la parte correspondiente? Que es muy, muy ilustrativo, es una voz muy autorizada. Fíjense, nos dice, estos trabajadores, y acá estamos hablando del derecho disciplinario, insisto, entre un empleador y el trabajador, entre el club de fútbol concretamente y el futbolista o el entrenador. ¿Qué nos dice el doctor Frega Navia? Estos trabajadores tienen que soportar no solo un poder sancionador ejercido por el empresario, por el club en este caso, ¿verdad?, sino que también están sometidos a un poder sancionador disciplinario emanado de la jurisdicción respectiva. Son dos fuentes sancionadoras independientes y que cada una opera en ámbitos distintos. Ahora voy a dar un comentario al respecto. Y nos dice, el régimen disciplinario deportivo es independiente de la responsabilidad civil o penal, así como del régimen derivado de las relaciones laborales, que se regirá por la legislación que en cada caso corresponda. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa con el derecho disciplinario en la República Argentina? Específicamente con relación a los jugadores, ¿verdad?, de fútbol y a los entrenadores. Están sometidos a un triple régimen disciplinario. El primero es el común a todos los habitantes, que ya no pasa a ser disciplinario, sino que lo calificamos como derecho penal. Todos los habitantes de la República Argentina estamos sujetos, ¿verdad?, al Código Penal de la Nación Argentina y a sus leyes complementarias. Por supuesto, los jugadores de fútbol, los entrenadores, los dirigentes, no escapan tampoco, desde luego, a este primer mandato, a esta primera sujeción a la ley penal. Después, ¿qué pasa? Otro orden de sujeción a sanciones que ya no son penales, pero son disciplinarias. Los jugadores de fútbol, los clubes, los entrenadores, los oficiales están sujetos al derecho disciplinario. Derecho disciplinario que surge en el caso del fútbol argentino y de las reglamentaciones en el estatuto, del estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino, del reglamento de transgresiones y penas de la Asociación del Fútbol Argentino, del Código de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino y del Código Disciplinario de la Asociación del Fútbol Argentino. Y ustedes me dirán, pero no entiendo, ¿cuál es el tema acá? ¿Puede haber dos sanciones sobre un mismo hecho? No, 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 cuidado. El reglamento de transgresiones y penas de la Asociación del Fútbol Argentino, ¿cuál es la diferencia que tiene con el Código Disciplinario? El reglamento de transgresiones y penas tiene la siguiente diferencia. El Código Disciplinario es un marco legal general que establece las normas de conducta y las sanciones para los clubes y para los jugadores, mientras que el reglamento de transgresiones y penas es un documento que detalla específicamente las infracciones y los castigos. Actúa como una suerte de apéndice, ¿verdad?, o anexo del código.
En resumen, el código es el qué se sanciona y el reglamento de transgresiones y penas es el cómo se sanciona. No puede haber, esto es algo muy importante, por favor, que se entienda porque lo dice el código disciplinario expresamente cuando habla del non bis in idem. No pueden existir, si el código de ética determina una infracción y una sanción disciplinaria consiguiente y el código disciplinario para un mismo hecho, lo mismo, no puede haber dos sanciones sobre un mismo hecho. Ahora bien, sucede algo, puede haber una sanción disciplinaria y una sanción en cuanto a la ética profesional respecto de una infracción que haya cometido un jugador, un dirigente, ¿verdad?, un entrenador en el ejercicio de sus funciones. Esto es algo que puede llamarnos la atención y puede decir, pero ¿el derecho disciplinario admite un doble juego de orden normativo? Sí, sí, siempre y cuando no se aplique un non bis in idem. Por ejemplo, voy a dar un caso en el ámbito de la administración pública de la República Argentina. Puede ser que un hecho cometido por un funcionario, ¿verdad?, por un empleado público, configure delito penal y al mismo tiempo una infracción administrativa, disciplinaria, que sea castigado a través de un sumario interno disciplinario. Ahora bien, queda si el delito se considera que no ha sido cometido, que no se configura una acción delictiva, ¿puede quedar sujeto a una sanción disciplinaria el empleado o el funcionario? Sí, claro que sí, porque parten de principios diferentes. El Código Penal parte de un principio que es totalmente diferente al derecho disciplinario, porque el derecho disciplinario, para hablarlo de alguna manera, no es así, pero para tratar de hacerlo entender, habla sobre, castiga hechos sobre la ética particular, sobre la conducta particular que debe observar la persona en el ámbito de su trabajo. ¿Qué es lo que regula el código de ética precisamente de la Asociación del Fútbol Argentino y también el código disciplinario? Bueno, en principio, porque acá tenemos en claro que existe un doble juego normativo. Las infracciones disciplinarias que puede cometer un jugador, por ejemplo, un director técnico, con relación al club, en el ámbito de su actuación en el club, regido por el Convenio Colectivo de Trabajo 557-09 y Convenio Colectivo de Trabajo 662-13, este último el caso de los entrenadores. ¿Y qué ocurre aquí? ¿Cuáles son las sanciones disciplinarias que puede imponer un club a partir de un reglamento interno? Sabemos que todos los clubes, o casi todos los clubes, se manejan también con un reglamento interno de disciplina. Esto es una realidad, que es un reglamento, ¿verdad?, que se le hace firmar al jugador generalmente y o al entrenador cuando suscribe el contrato. Hay una cláusula especial, generalmente, esto no es obligatorio, donde se expresa en dicha cláusula de que el futbolista, ¿verdad?, contratante y o el entrenador conocen el reglamento disciplinario interno del club. Bueno, esta es una cláusula que no hace falta insertarla, ¿no es cierto?, en el contrato. No obstante, la mayoría de las instituciones tienen un reglamento disciplinario. La pregunta es la siguiente. El club es empleador del futbolista, ¿verdad? Es empleador también del entrenador. ¿Puede establecer sanciones disciplinarias que vayan más allá de las establecidas en el reglamento de transgresiones y penas y en especial en el código disciplinario? No, no pueden. Por ejemplo, la multa que está prohibida, ¿verdad?, en el código de ética, puede imponer multas. Está prohibida también en el código disciplinario. Puede imponerle multas al jugador o al entrenador, multas económicas, un club empleador. No puede. Está prohibido eso. Obviamente tiene que haber una impugnación en el caso que el club decida retenerle parte del sueldo, imponerle una multa económica. No corresponde. O sea, hay un límite a las facultades que tiene el club con relación al trabajador respecto
del régimen interno disciplinario, ¿cuál es el límite? El establecido en el convenio colectivo de trabajo 557/09, que prohíbe que se le impongan multas económicas al jugador de fútbol y o al entrenador. Distinto es la suspensión, ¿no es cierto? Ya esto lo vamos a ver. Bueno, hay entonces un doble juego, si se quiere, de derecho disciplinario que afectan a los jugadores y a los entrenadores y a los oficiales, ¿no es cierto?, en el sistema del fútbol argentino. Ahora bien, yendo concretamente al código disciplinario. Este es un código disciplinario, el código disciplinario de la AFA, que fue sancionado en octubre de 2024, ¿verdad? Así fue el texto aprobado, pero quiero hacer una salvedad acá, que no hace mucho, ¿verdad? Hubo una modificación al código disciplinario. Se modificaron los artículos 13 con relación a la conducta incorrecta de los jugadores y los oficiales, el artículo 24 con relación a la reincidencia, el artículo 60 con relación a la expulsión y suspensión por partidos y el artículo 61 con relación a las amonestaciones. Bueno, y acá vamos directamente al tema del código disciplinario. Este código disciplinario, que realmente es fabuloso, muy bueno, casi todas las reglamentaciones, y esto no es para adular a la Asociación del Fútbol Argentino, pero sí para destacar a los profesionales, a los letrados que se ocupan precisamente de redactar las normas. La Asociación del Fútbol Argentino creo que es la primera entre todas las asociaciones del fútbol del mundo que tiene reglamentos, directivas y directivas tan perfectas desde el punto de vista jurídico, todo es perfectible, ¿no? Pero la técnica legislativa, la técnica reglamentaria acá es fabulosa, es muy buena. ¿Cómo comienza este código disciplinario de la Asociación del Fútbol Argentino? Como casi todas las reglamentaciones y estatutos, ¿no es cierto?, del fútbol argentino, comienza dando las definiciones, los siguientes términos, ¿verdad? Lo que es la AFA, lo que es un estatuto, lo que es el reglamento general, la asamblea, el comité ejecutivo, el tribunal de disciplina, el tribunal de apelaciones, el VE, V corta E, que es el valor de la entrada, que es lo que se establece también como multa, ¿verdad? El VE, el valor de la entrada, lo que es la FIFA, la Conmebol, ¿qué implican los oficiales? Y los oficiales, en consonancia también a lo que determina, por ejemplo, el reglamento de la Conmebol, el reglamento disciplinario de la Conmebol y también de la Federación Internacional de Fútbol, nos dice que oficiales que están sujetos, por supuesto, al código disciplinario, es toda persona que ejerza una actividad futbolística en el seno de un club, sea cual fuere su título, la naturaleza de su función directiva, administrativa, deportiva, médica o cualquier otra. Acá, ¿quiénes se abarcan? Los médicos, médico, el cuerpo auxiliar, el kinesiólogo, ¿verdad? Hasta el utilero, por supuesto, porque nos dice cualquier función de cualquier otra naturaleza, excluidos los jugadores. Los jugadores son jugadores, no son oficiales, son jugadores. Y también, por supuesto, están sujetos, además está decirlo, al código disciplinario, ¿no es cierto? También nos dice qué es cada categoría, cuál es la primera categoría, la segunda, la primera B, la primera C, el fútbol femenino, el futsal. Bueno, y comienza con las disposiciones, ya la normativa comienza con las disposiciones generales. Y claro, nos dice en su artículo primero, ¿cuál es el objeto del código disciplinario? Es describir las infracciones de las disposiciones contenidas en las reglamentaciones de la AFA y establecer las consiguientes sanciones disciplinarias. ¿Qué es esto de describir las infracciones? Bueno, es lo que en el ámbito penal y en la doctrina penal se llama la tipificación. Es decir, ¿qué es un tipo penal? Igual al tipo disciplinario. La definición es la misma. El tipo es la descripción contenida en la ley
de la conducta prohibida por la norma, desde el punto de vista tanto causalista del derecho penal, cuanto también finalista del derecho penal, el concepto de tipo es el mismo. Es la descripción contenida en la ley de la conducta prohibida por la norma. La norma, ya sabemos que el Código Penal, así como el Código Disciplinario, en sus normativas, no dice, el Código Penal no dice no matar, no matar, dice el que matare a otro. No dice no robar, dice el que sustrajere a otro una cosa por medio de la fuerza o de violencia. No indica no matar, o sea, no es un código religioso, ¿verdad? Es un código normativo. Lo mismo sucede con los tipos reglamentarios de las infracciones disciplinarias. No le dice al jugador no actúe violentamente contra el rival, le dice el que actuare con fuerza desmedida contra un rival será pasible de, correcto, no dice no corrompa los partidos, ¿verdad? No haga amaño de partidos, dice el que participar en un amaño de partido, sea activamente, o sea, como instigador, ¿verdad? Como ideólogo, como partícipe en cualquier, tendrá tal castigo. Bueno, describe las conductas y describe las sanciones correspondientes, ¿verdad? Es un código de fondo, el código disciplinario es un código de fondo, es un código sustantivo, pero también es un código adjetivo o de forma, porque establece los procedimientos que hay que seguir después, que debe seguir para poder aplicar la sanción y para que un imputado de una infracción pueda defenderse ante el Tribunal de Disciplina y ante el Tribunal de Apelaciones, que es el órgano precisamente superior al Tribunal de Apelaciones sobre el cual se pueden impugnar, puede intentar la impugnación el imputado de la sanción disciplinaria que ha sido discernida, que le ha sido fijada por el Tribunal Disciplinario. Bueno, ahora bien, hay un ámbito de aplicación material también, como lo tiene el Código Penal. ¿A quién? ¿A qué se aplica? ¿A qué actividades se aplica? Se aplica, como lo dice el artículo primero, en su inciso primero, se aplica el Código Disciplinario a todos los partidos y competiciones organizados por la Asociación del Fútbol Argentino. Y acá quiero hacer una salvedad acá. Incumplimiento de los objetivos se aplica a todos los partidos y competiciones organizados por la AFA, sea directamente o sea a través de los agentes organizadores de partidos, ¿verdad? El organizador de partidos es una persona autorizada por la Asociación del Fútbol Argentino para precisamente organizar ciertas competiciones, ciertos partidos. Se aplica el código disciplinario no solo a los partidos y competiciones organizados directamente por la Asociación del Fútbol Argentino, sino también a aquellos partidos y competiciones organizados indirectamente, pero supervisados y autorizados por la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Y a quiénes se aplica también? En caso, como lo indica el artículo segundo, en caso de incumplimiento de los objetivos estatutarios. Por eso les decía que hay que tener en cuenta, hay que leer, hay que conocer el estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino. También, como de cualquier otra norma de la AFA que no sea competencia de otro órgano, que no sea competencia, o sea, va a entender sobre todas las normas de la AFA que no sean competencia de otro órgano, que no sea competencia, por ejemplo, del Tribunal de Ética de la AFA. Acá, ¿qué nos dice? Hay una competencia por exclusión o residual. El código disciplinario tiene una competencia, el tribunal, el tribunal disciplinario de la AFA tiene una competencia por exclusión o residual. Va a actuar en tanto la infracción cometida no esté expresamente prevista para ser entendida por otro órgano de la Asociación del Fútbol Argentino. Dicho esto, ¿a quiénes se aplica?
¿A quiénes se aplica? ¿Cuál es el ámbito de aplicación personal? Para esto tenemos que ir al artículo 2, que nos dice que quiénes están sujetos a este código y por lo tanto quiénes son pasibles de ser imputados de una infracción. Los miembros de la AFA, los oficiales, antes hablamos de quiénes son los oficiales, cuáles son las personas que están comprendidas dentro de esta categoría. Los jugadores, los oficiales de partido, el árbitro, ¿verdad? Los ayudantes, por supuesto. Las personas que la AFA haya elegido para ejercer una función con ocasión de un partido. Estos son funcionarios ocasionales, ¿verdad? En ocasión de un partido, de una competición o de cualquier evento organizado por la AFA. Esto está establecido en el artículo 2, pero es conveniente para cerrar este tema o para aclarar, ir al artículo 13, que está relacionado con este tema, el artículo 13, parágrafo 8. El artículo 13, parágrafo 8, nos indica que miembro del personal técnico, nos está hablando precisamente este artículo de la conducta incorrecta de los oficiales y jugadores. Y nos dice, el miembro del personal técnico, médico, director técnico, ayudante del director técnico, ayudante de campo, preparador físico, agente de enlace entre comisión directiva y director técnico, utilero, como les decía anteriormente, que también está comprendido, kinesiólogo, encargado de botiquín, auxiliar, delegado, encargado de equipo de divisiones inferiores, empleado u otra persona que incurra en cualquiera de las infracciones previstas en este código, será reprimida con la pena prescripta en la correspondiente norma reglamentaria infringida que fuera pertinente. Acá tenemos ya claro precisamente cuál es el ámbito de aplicación personal del Código Disciplinario de la Asociación del Fútbol Argentino. Y vamos a ver en qué momento se aplica o la aplicación temporal, ¿verdad? A ver, se puede aplicar a cualquier tipo de sanción cometida en cualquier momento histórico. No. Acá hay un principio. Nulo un crimen, nulla pena, sine prohibie lege penale, también se aplica en el ámbito reglamentario. Si la infracción no está prevista como tal, no está tipificada como tal, no está descripta en el reglamento disciplinario, no se puede aplicar, no se puede inventar una sanción, ¿verdad? Aunque en el ámbito disciplinario hay discrecionalidad, a diferencia del ámbito penal. En el ámbito penal la tipificación previa al hecho que origina la causa, ¿verdad? Como delito, la tipificación como delito de una conducta inexorablemente tiene que estar perfectamente descripta. El juez penal no puede inventar un delito o creer que una conducta determinada es un delito si no está previamente esa conducta tipificada como tal en el Código Penal. En el ámbito disciplinario no, el ámbito disciplinario es más flexible, hay discrecionalidad por parte del tribunal disciplinario. Hay conductas que puede considerar el tribunal disciplinario que son configurativas de infracción. Esto sucede más que nada en el código de ética, por supuesto, ¿no? La discrecionalidad que tiene, porque son conductas que son contrarias por ejemplo, al juego limpio. Al juego limpio. Hay 10 principios del juego limpio establecidos por la FIFA. No los voy a dar acá, ¿verdad? Del fair play, los 10 principios del fair play, que lo pueden buscar perfectamente. Bueno, si hay alguna de esas conductas infringe alguno de estos principios del fair play, lo puede aplicar. El Tribunal Disciplinario de la AFA también lo puede aplicar, por supuesto, desde luego porque esas conductas del fair play de la FIFA se derraman al derecho interno de cada federación. Desde luego, hay un derrame legislativo, hay un derrame de principios normativos. Bueno, pero en principio tengamos en cuenta, además de hablar de esta discrecionalidad, lo que en el derecho penal se llama leyes penales en blanco,
¿verdad? Las famosas leyes penales en blanco, que en penal son bastante repudiables desde el punto de vista constitucional. En el ámbito disciplinario no, pero igualmente tengamos en cuenta que en el ámbito disciplinario también existe, en principio, este principio de que no existe posibilidad de sancionar por una infracción a una persona, a una de estas personas que están sujetas dentro del ámbito de aplicación personal, si esa infracción no está tipificada previamente en el Código Disciplinario, o en el Reglamento de Transgresiones y Penas de la AFA, o en el Estatuto de la AFA, ¿verdad? Como ya lo vimos, o en el Código de Ética, como ya lo vimos anteriormente. Este principio de nulo un crimen sine previa lege penale se aplica, no en toda su extensión como en derecho penal, pero sí se aplica en principio en el ámbito disciplinario. Y después, ¿qué es lo que se aplica? El principio de ultraactividad de la ley penal más benigna. Si se modifica, supongamos que un jugador cometió una infracción disciplinaria, castigada por el Código Disciplinario, castigada con 10 partidos de suspensión, por dar un ejemplo. Y luego, mientras está tramitándose la causa, se modifica el Código Disciplinario y dice que para esa infracción van a ser 5 el máximo de partidos a los que puede ser pasible de sanción el jugador. Bueno, se aplica la ley disciplinaria más benigna, así como se aplica la ley penal más benigna, ¿no es cierto?, en su caso. Acá hay un tema que quiero hablar. En derecho penal existe la posibilidad del recurso extraordinario de revisión. El recurso extraordinario de revisión es cuando se produce una modificación de la jurisprudencia, una modificación de la ley, ante un caso que ha sido pasado en autoridad de cosa juzgada, una sanción que ha sido pasada en autoridad de cosa juzgada. Se permite un recurso extraordinario de revisión por modificación de la ley, porque se aplica a ultranza el principio de ultraactividad, el principio de retroactividad de la ley penal más benigna y de ultraactividad de la ley penal más benigna. Esto existe, este derecho de apelación, este derecho de revisión, de impugnación por revisión, ¿verdad? ¿Existe en el Código Disciplinario? No existe. Lamentablemente no existe. Yo considero que se podría, de lege ferenda, considero que se tendría que implementar, ¿verdad? El recurso extraordinario de revisión. Lamentablemente no lo está, no está contemplado. No está contemplado en nuestro código disciplinario. El recurso de revisión, ¿qué pasa si aparecen nuevas pruebas, pruebas desconocidas que fueron en su momento y no por negligencia del jugador, del entrenador o del oficial que corresponda, y que llegan a conocimiento con posterioridad a haberse aplicado una sanción ya que ha pasado en autoridad, digamos, de cosa juzgada? Hay posibilidad también de presentar una revisión, un recurso extraordinario de revisión en el ámbito penal. En el ámbito disciplinario no. En el ámbito disciplinario no. Yo creo que se tendría que regular esto, insisto, de lege ferenda, se tendría que regular y legislar, establecer como recurso en el Código Disciplinario. Ahora bien, miren ustedes qué cosa, ¿no? ¿Por qué con mayor razón considero que se tendría que introducir el recurso extraordinario de revisión? En el Código de Ética sí está contemplado. En el Código de Ética de la AFA sí está contemplado el recurso extraordinario de revisión. Y en el Código Disciplinario no. Acá existe una incongruencia, ¿verdad? Una incongruencia que considero tendría que ser salvada en una modificación posterior, ampliando la posibilidad recursiva al recurso extraordinario de revisión. Ahora bien, continuando concretamente con el Código Disciplinario, ¿cuál es el derecho aplicable? ¿Cuál es el derecho que se aplica, verdad? Que el Tribunal Disciplinario va a aplicar, el Tribunal de Disciplina va a aplicar en cuanto a su competencia. Primero lo que aplica son los estatutos de la AFA, los reglamentos de la AFA y las resoluciones de la Asociación del Fútbol Argentino. De manera subsidiaria,
todo el derecho de la República Argentina, todo el orden normativo público, la jurisprudencia, los principios del deporte, la equidad y los usos y costumbres. Bueno, acá hay una amplia discrecionalidad por parte del tribunal disciplinario para aplicar el derecho. Cuidado, diría yo, cuidado, atención. Esa facultad que tiene discrecional, que se aplique. No hay ningún problema porque es propia del derecho disciplinario, pero siempre que no viole el principio nullum crimen sine previa lege o el principio de tipicidad en materia penal y disciplinaria. Entonces, cuidado con esos límites. ¿Y cuáles son las medidas disciplinarias que puede aplicar el Tribunal de Disciplina de la AFA? Y acá hace una distinción muy correcta, está perfecto, cómo distingue, diferencia las medidas disciplinarias que le puede aplicar a personas físicas y jurídicas, a personas físicas y a asociaciones civiles, concretamente. Por ejemplo, a una persona física, ¿verdad? Y jurídica, a un club, por ejemplo, ¿no? Que son comunes estas sanciones, tanto a personas físicas como a personas jurídicas, son comunes tanto a jugadores, entrenadores, oficiales deportivos, como también, así como también a personas jurídicas. ¿Qué se les puede aplicar a ellos? ¿Cuáles son las sanciones que se le puede aplicar a una persona física o a un club? En común, son sanciones comunes. La advertencia, la amonestación, la multa y la anulación de premios. Con relación a la multa, ¿verdad? Bueno, ya les dije que es bastante discutible que se le pueda aplicar una multa económica a un jugador porque está vulnerando la intangibilidad de su haber remuneratorio. Es bastante discutible, ¿verdad?, desde el punto de vista constitucional. Y también la otra medida disciplinaria que se le puede aplicar tanto a una persona física, a un jugador o a un oficial, ¿verdad?, como también al club, es la anulación de premios. La anulación, es dejar sin efecto, ¿verdad?, un campeonato, un premio que conquistó, una copa. Se lo puede anular. Hay sanciones específicas dirigidas a las personas físicas, a los jugadores, a los auxiliares, a los oficiales, director técnico, todo lo que sean jugadores y oficiales, que son la amonestación, claro, no se puede amonestar a un club. Imagínense, ¿cómo vamos a amonestar a un club? ¿Qué sentido? No, se amonesta a la persona física nada más, al oficial o al jugador. Amonestación, expulsión. Al club se lo puede expulsar, pero por otras circunstancias, en otro ámbito, por supuesto, ¿verdad? Si no cumple las directivas de la Asociación de Fútbol Argentino, luego de haber sido intimado a que las cumpla. Eso es otro tema. Eso es otro tema. Pero las personas físicas son pasibles de las siguientes medidas disciplinarias: amonestación, expulsión. Con relación a la expulsión, sería conveniente acá hacer un alto e ir a lo que establece el artículo 60 del Código Disciplinario de la Asociación del Fútbol Argentino. Siempre es importante hacer este juego, ¿verdad?, para completar. Expulsión y suspensión de partidos. Si un jugador es expulsado, se quedará en el vestuario o en la sala de control de dopaje, acompañado por una escolta, hasta que se informe los nombres de los jugadores seleccionados para el control. Bueno, los jugadores que cumplen una suspensión por partido podrán sentarse en las gradas. Bueno, entonces, cuando nosotros veamos que las personas físicas, los oficiales y los jugadores pueden ser pasibles de la sanción de expulsión, tenemos que recurrir, tenemos que relacionar inciso B del artículo 5º, segundo parágrafo, con el artículo 60 del Código Disciplinario. Siempre es bueno hacer estas relaciones porque completan la idea normativa, completan la norma, en definitiva. ¿Qué otra sanción
¿de qué otra sanción puede ser pasible una persona física, ¿verdad? Un jugador o un oficial. Bueno, de la prohibición de acceder a vestuarios o de ocupar un puesto en el banco de suplentes. ¿Qué otra? Bueno, todo esto da para, por supuesto, hacer un comentario adicional, pero voy a tratar de no extenderme, porque si no, esta charla se puede extender sin edie. ¿Qué otra sanción se le puede aplicar a una persona física? La prohibición de acceder a los estadios. La prohibición de acceder a los estadios. ¿Qué otra más? La prohibición de ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol. Cualquier actividad, no la específica suya, sino cualquier actividad relacionada con el fútbol. Por ejemplo, un entrenador que a su vez, o un jugador que sea entrenador, que tenga el título de director técnico, ¿no es cierto? Bueno, macanudo, está jugando, se le decreta la expulsión, se le decreta la prohibición de ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol. Es jugador, puede dejar de jugar y decir, bueno, ahora está bien, a mí me prohibieron, me sancionaron, voy a comenzar a ser entrenador, dejo de ser jugador y empiezo. No, cualquier actividad relacionada con el fútbol, ¿correcto? ¿Y qué se le puede aplicar también a una persona física? Servicios comunitarios, lo que es la probation, lo que es la probation, y ya lo vamos a ver, porque este tema de servicios comunitarios está posibilitado, está legislado como una alternativa también para los casos de personas físicas sancionadas. Me adelanto en algo. Por ejemplo, en el caso de, también puede haber, por supuesto, una conmutación de penas. El Tribunal de Disciplina tiene facultades para conmutar una pena y para dejarla sin efecto. Y hasta para dejarla sin efecto, este es el caso, una eximente de sanción, que un juez penal no puede realizar. ¿Solamente en qué caso? En el caso de delito imposible. En el caso del llamado delito imposible, un juez penal puede reducir la pena al grado de la tentativa o inclusive eximirlo de pena, tal cual lo dice el Código Penal de la Nación. El Tribunal Disciplinario directamente puede establecer una eximente de sanción sin ningún problema, sin justificar de que fue una infracción de imposible comisión. No tiene necesidad. Acá entra a jugar en toda su dimensión la discrecionalidad en el ámbito disciplinario. Bueno, y con relación a esto de los servicios comunitarios, les quería decir también, adelantándome un poquito, que también está previsto en el Código Disciplinario de la Asociación del Fútbol Argentino la posibilidad de cambiar una pena, una sanción, por la realización de un periodo de prueba, por someter no solo a tareas comunitarias, ¿verdad?, sino someter a un periodo de prueba al sancionado. Esto concretamente, como es público, se puede decir, porque podemos dar nombres y apellidos cuando estamos hablando de un caso público. Esto sucedió con el director técnico de Racing, con Gustavo Costas, que fue sancionado, ¿verdad?, oportunamente por el Tribunal de Disciplina de la AFA, y el tribunal presentó, ¿verdad?, una reconsideración. Ni siquiera fue una apelación, presentó una reconsideración el Gustavo Costas, y el propio tribunal disciplinario decidió modificar la sanción y pasarla, dejarla sin efecto y someterlo a un periodo de prueba. Creo que era de 45 días. Acá no tengo el fallo concreto, ¿verdad? Pero creo que era de 45 días. Someterlo a prueba. ¿Qué significa esto de someterlo a prueba? Que no cometa otra infracción disciplinaria. Por supuesto, si aquel imputado de infracción disciplinaria que obtuvo el beneficio de un sometimiento a periodo de prueba vuelve a cometer otra infracción, se le va a aplicar la nueva infracción, la pena de la nueva infracción, y se le va a aplicar también la pena que fue dejada sin efecto.
Esto es lo mismo que en la suspensión del juicio a prueba, ¿verdad? En el caso del Código Penal. Es exactamente igual. Por eso se aplican, algunos dicen, es autónomo el derecho disciplinario. Y el derecho disciplinario, y permítame que haga esta disquisición doctrinaria, que no es creada por mí, por favor, no, por supuesto. El derecho disciplinario participa en mucho de los principios del derecho penal, pero también participa bastante en cuanto al derecho civil. ¿Por qué? Porque el código disciplinario, por ejemplo, el código disciplinario de la AFA, establece la responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva que es repudiable en el ámbito penal. El delito cometido por el hijo de una persona no se traslada al padre, ¿verdad? No es trasladable, la responsabilidad penal es subjetiva. Cuidado, no confundir, por favor, para aquellos que conocen del derecho penal, no confundir imputación objetiva en cuanto a la relación de causalidad que existe entre el hecho y la pena correspondiente, ¿verdad? Y la adjudicación de responsabilidad penal consecuente, no confundir responsabilidad, imputación objetiva con responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva tenemos que atenernos al viejo 1113 del Código Penal, la llamada responsabilidad refleja, o si se quiere, responsabilidad por los actos de los dependientes, ¿verdad? Sí, ¿a qué voy con esto? Porque está castigado, por ejemplo, el Código Disciplinario de la AFA admite la responsabilidad objetiva. ¿En qué caso? Voy a dar un solo caso, para que sirva como ejemplo, para no extenderme mucho más. En el caso de que una parcialidad, de la parcialidad local, por ejemplo, cometa desmanes en el desarrollo de un partido de fútbol, el club va a responder. El club va a responder. Fíjense lo que sucedió en el partido de Universidad de Chile contra Independiente. Ahí tienen un caso de aplicación de responsabilidad objetiva. Y no se le aplicó solo multas a Independiente, que también le fueron aplicadas a Universidad de Chile, sino que además se lo expulsó del torneo, de este torneo. Quedó afuera. A Universidad de Chile no. Esa pena no se le aplicó, esa sanción no se le aplicó. Sí por supuesto, ¿quién la aplicó? La Conmebol. Estamos hablando de la Conmebol acá, estamos hablando del régimen disciplinario de la Conmebol, es lógico. Pero para el caso es lo mismo, para el caso es lo mismo, ¿verdad? En cuanto a las consecuencias y en cuanto a la extensión de la sanción correspondiente. Es decir, que fíjense, el Código Disciplinario de la AFA establece la responsabilidad objetiva, no solo subjetiva. El club responde por los hechos de su parcialidad, de sus socios, de sus simpatizantes, ¿verdad? Por los hechos de sus jugadores y por los hechos también de sus oficiales. Es así de simple, cosa que en el Código Penal no está permitido eso, por supuesto. Continuando ahora con el tema de las medidas disciplinarias y de la adjudicación de las medidas disciplinarias a los sujetos que están sometidos al régimen disciplinario, a los clubes. ¿Qué se les puede aplicar? Concretamente a los clubes y no a las personas físicas, no a las personas físicas. Ya analizamos, en principio, cuáles son las sanciones comunes a personas físicas y jurídicas, o sea, a los jugadores oficiales y a los clubes. En segundo lugar, vimos cuáles son las sanciones que son aplicadas, las medidas disciplinarias que son aplicadas a personas físicas nada más, a jugadores y oficiales. Y ahora vamos a ver qué medidas disciplinarias son susceptibles de ser aplicadas solamente, exclusivamente a personas jurídicas, es decir, a los clubes. Y estas son la prohibición de efectuar transferencias, bastante discutible acá esto. Permítame la digresión, ¿no es cierto? Yo diría acá prohibición de incorporar jugadores, no prohibición de efectuar transferencias.
Se está privando el derecho a trabajar del jugador, del futbolista. ¿Por cómo se le va a prohibir a una institución, a un club de fútbol, transferir un jugador? No, porque es la sanción que merece. No, pero ¿quién está en el medio? ¿Quién es el sujeto de la transferencia? El futbolista. Hay que defender su derecho a trabajar, que es sagrado. Entonces, me parece que acá habría que hacer una modificación, ¿verdad? Prohibición de efectuar transferencias, no. Prohibición de incorporar jugadores, en su caso, pero nunca de efectuar transferencias. Si las últimas reformas, gracias a Dios, ¿no es cierto?, que tuvo la FIFA, se refieren precisamente, e inclusive lo dice nuestro convenio colectivo de trabajo, que el jugador, por más que rescinda unilateralmente y sin justa causa su contrato, puede igualmente incorporarse dentro del periodo de ventana, por supuesto, ¿no? Dentro del periodo de la llamada ventana. Puede incorporarse a otro club. Pero ¿cómo se van a prohibir las transferencias acá a un club? No, esto tendría que ser abrogado. Yo creo que es un problema de error en la redacción técnica, ¿verdad? Porque si vemos el plexo normativo del Código Disciplinario, esto no está establecido en ningún lado. No está establecido en ningún lado. Habría que hacer una corrección técnica acá, ¿verdad? Para salvar este error. Bueno, vamos al otro caso, a la otra medida disciplinaria que es susceptible de ser aplicada únicamente a los clubes, jugar a puertas cerradas. Y esto de jugar a puertas cerradas, que está en el parágrafo, en el inciso B del parágrafo tercero del artículo 5, nos remite al artículo 27. Nos remite al artículo 27. Con este juego que yo siempre les digo que conviene hacer para tener cerrado el concepto normativo. ¿Qué dice el artículo 27? Acá lo vemos, partidos a puerta cerrada. Siempre que el órgano disciplinario no decida lo contrario, nadie podrá asistir a aquellos partidos que deben cumplir la medida disciplinaria de disputarse sin público, a excepción de, y ahí nombra excepciones, ¿verdad? No voy a enumerar las excepciones porque sería extenderme inútilmente, ya que pueden leerla del texto reglamentario correspondiente. Siempre es bueno hacer esto, va para todos, va, y no es una recomendación como se dice vulgarmente, de maestro ciruela de mi parte. No, por favor, esto es algo que es imprescindible para todos quienes actuamos en el derecho, tratar de cerrar la norma, porque siempre va a haber una remisión a otra norma, que puede ser del mismo texto legal o reglamentario, como en este caso, o puede conducirnos a otro instrumento legal o reglamentario, y siempre es bueno cerrarlo. Siempre es bueno cerrarlo de esta manera. Bueno, ¿cuál es otra sanción, otra medida disciplinaria susceptible de ser aplicada únicamente a las asociaciones civiles, a los clubes? Jugar en terreno neutral. Jugar en terreno neutral, ¿verdad? Además de jugar a puerta cerrada, jugar en terreno neutral. ¿Qué otra sanción más? Prohibición de jugar en un estadio determinado. Claro, se puede hacer perfectamente, perfectamente. Anular el resultado de un partido. ¿Cuándo se anula el resultado de un partido? Bueno, en el caso de inelegibilidad, cuando un jugador está cumpliendo sanción determinada e igualmente se lo inscribe, por error obviamente, ¿verdad? Se lo inscribe y actúa en ese partido. Se va a anular el resultado del partido y el partido no se va a volver a jugar. Se lo tiene como derrota del equipo que incluyó indebidamente al jugador. Y en cuanto, bueno, acá nos dice claramente, en partidos de fútbol de 11, un 3-0. Un 3-0. Bueno, anulación del resultado de un partido. Acá vamos a ver también, hoy no va a haber tiempo porque sería maravilloso, insisto, este tema del derecho disciplinario y del código disciplinario da
Da para una jornada completa, para un debate completo y multidisciplinario. También, por supuesto, otro caso de anulación de partido es el caso que está previsto en el Código Disciplinario, en que un jugador no firma la planilla, no aparece en la planilla. No aparece en la planilla y, sin embargo, disputa el partido. Bueno, obviamente acá hay un error, hay una negligencia también por parte del oficial encargado, dependiente de la AFA, ¿verdad? Y también el encargado del club de hacer firmar las planillas. Siempre sabemos que hay un planillero. Quienes conocemos la realidad del fútbol sabemos que existe el planillero y que el planillero, ¿qué le tiene que dar? El planillero siempre es del club. Se encarga, ¿verdad?, de anotar a los jugadores con los documentos al lado, ¿verdad?, que van a disputar el partido. El planillero le tiene que dar ¿a quién? Al árbitro del partido. Le tiene que dar la planilla correspondiente, ¿verdad? Bueno, si un jugador no aparece en la planilla y después juega el partido, se anula el resultado del partido, ¿verdad? Bueno, y otra sanción que es susceptible de ser aplicada únicamente a las asociaciones civiles, a los clubes, es la expulsión de una competición. El ejemplo que dimos del Club Atlético Independiente. ¿Cuál es otra sanción? La pérdida del partido, la deducción de puntos, el descenso de categoría. Ya acá tenemos que hablar de amaños de partidos, ¿verdad? Sanciones verdaderamente gravísimas. La repetición de partido, la suspensión al club por un tiempo determinado o la expulsión directamente. O la expulsión, ¿verdad? La expulsión a un club tiene que ser discernida en última instancia por la Asamblea de la Asociación del Fútbol Argentino, así como la expulsión de una federación en el ámbito de la Federación Internacional de Fútbol Association. Tiene que ser determinada por la Asamblea de la FIFA. Por supuesto, la expulsión de un club miembro de la Asociación del Fútbol Argentino tiene que ser determinada en última instancia por la Asamblea de la Asociación del Fútbol Argentino. Bueno, y vamos al caso de las multas acá, que las multas, insisto, en forma solidaria tiene que responder en los clubes por las multas impuestas a los jugadores y a los oficiales. La aplicación del principio, acá viene, en toda su extensión, se aplica el principio que les decía anteriormente de la responsabilidad del principal por los actos de sus dependientes. La responsabilidad refleja o objetiva del antiguo 1113 del Código Civil, ya abrogado porque tenemos otro texto, ¿verdad?, desde el año 2012. Bueno, y acá viene un punto fundamental. ¿Qué nos dice el inciso sexto? Las medidas disciplinarias que establece el presente código pueden combinarse, o sea, puede aplicarse más de una sanción por una determinada infracción. Se le puede aplicar una suspensión al club, por ejemplo, y una multa, ¿verdad? Está perfectamente establecido esto. Son las penas, los que en derecho penal se denomina pena conjunta. Pena conjunta. Bueno, y esto nos lleva necesariamente de este inciso sexto al artículo 13, que nos habla sobre la conducta incorrecta, ¿verdad? En el punto 5, vamos a ver que en todos los casos, fíjense, dice lo mismo, que lo que estatuye en cuanto a la posibilidad de aplicar penas conjuntas, ¿verdad? Combinación de penas, lo dice el inciso sexto del artículo 7 y lo ratifica el inciso quinto del artículo 13, cuando nos dice
cuando nos dice, en todos los casos se podrán imponer adicionalmente otras medidas. Fíjense cómo hay es consecuente, es coherente el código disciplinario al respecto. De ahí de lo que menciono que realmente tiene una técnica legislativa muy, pero muy buena. Bueno, hay algo fundamental acá. Fíjense ustedes, una atribución que tiene el tribunal disciplinario que no lo tiene el código de ética. O sea, el órgano decisorio del Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino tiene una facultad que no tiene, de la que carece el Tribunal Disciplinario de la Asociación del Fútbol Argentino. Y es la siguiente. Fíjense lo que dice el inciso tercero del artículo 6º. Los órganos disciplinarios de la AFA también podrán decretar una indemnización por daños y perjuicios en caso de que la responsabilidad de los daños recaiga en un club. Muy bien. Es legítimo entonces que el tribunal disciplinario pueda imponer indemnizaciones. En cambio, en el Código de Ética no está prevista esta facultad. El órgano decisorio en el Tribunal de Ética no puede imponer obligaciones de indemnizar en ningún caso, ni de oficio, ni tampoco a pedido de parte. Y acá, sin embargo, ¿verdad? Puede aplicarlo inclusive de oficio el Tribunal Disciplinario de la AFA. Bueno, y acá el meollo, una de las disposiciones reglamentarias fundamentales del Código Disciplinario la vamos a encontrar en el artículo 7 respecto de la responsabilidad. ¿Qué nos dice? Salvo que el presente código disponga lo contrario, en un tipo de infracción determinada, se sancionarán las infracciones cometidas tanto intencionalmente como por negligencia. Es decir, sea que la infracción se cometió por dolo, que es la intención de provocar el hecho, como por culpa, negligencia, es la omisión de... Yo le agregaría acá negligencia también la imprudencia. Imprudencia, impericia o negligencia. No sé por qué dicen negligencia nada más. ¿Por qué no dicen tanto dolosamente como por culpa? Eso, bueno, aclararía más la situación, ¿verdad? Quizá complicaría a quienes no son abogados, pero aclararía desde el punto de vista normativo, ¿verdad? Acá nos quiere decir que la infracción se cometa por dolo o por culpa, igualmente va a ser sancionable. Los clubes podrán ser responsables de sus miembros, jugadores, oficiales o seguidores, aficionados o toda otra persona que desempeñe en función en su nombre, aunque el club en cuestión pueda demostrar la ausencia de culpa o negligencia. Otro caso más para que quede claro de la responsabilidad objetiva, de la responsabilidad espejo, ¿verdad? Bueno, a ver, esto sucede con las reglas del juego claramente. Cuando hay una infracción, cuando un jugador comete una falta, ¿verdad? Comete una falta, el jugador no se excusa diciendo, no, pero no lo hice con intención. No importa. El exceso, ¿verdad? La imprudencia, que es el exceso en el actuar. Por eso hubiese sido bueno también que se establezca, en lugar de negligencia, que se hubiese expresado negligencia, impericia o imprudencia. Si el jugador es imprudente y comete una falta, lesiona, por ejemplo, o no importa, pero cometió una falta deportiva, no importa si no lo hizo con intención, la cometió, ¿verdad? Sí, no solo una falta en cuanto a violencia sobre el jugador rival, sino inclusive en la sanción de mano, que es una falta también, ¿verdad? La mano. Y bueno, tengo la mano despegada del cuerpo. No, pero yo no quise sacar la pelota. Sí, pero ¿dónde tenía el brazo?
¿Dónde tenía el brazo? ¿En qué lugar? ¿Es natural la posición del brazo en el momento en que la pelota impactó sobre su brazo? No, no es natural. Bueno, entonces, aunque no haya tenido la intención de sacar la pelota, perdóneme, pero esto es mano, esto es falta. Acá lo está aclarando. Acá lo está aclarando perfectamente, que está en las reglas del juego de la International Football Association Board. Bueno, y algo fundamental también acá. La tentativa es punible. Por supuesto que la tentativa va a ser punible cuando estamos hablando de infracciones que necesariamente se cometen intencionalmente. Quienes conocemos de derecho penal, sabemos que, ¿qué es la tentativa? La tentativa es precisamente tratar intencionalmente de cometer el hecho delictivo, ¿verdad? Necesariamente hablar de tentativa, hablar de intencionalidad, de tentativa nos remite a la intencionalidad, al dolo. No existe la tentativa de delito culposo. No existe la tentativa de delito culposo. Acá cuando habla de tentativa, que también es punible, por supuesto estamos hablando de infracciones cometidas intencionalmente, con dolo, porque la tentativa en las conductas culposas es inadmisible por ser imposible, ¿verdad? Intenté ser imprudente. No, no existe eso. Intenté ser negligente. No. Bueno, la tentativa es punible. Y por supuesto también es punible la participación criminal, sea como cómplice o como instigador. ¿Quién es? ¿Y esto quién lo determina? ¿Qué norma lo determina? ¿Qué artículo? Bueno, precisamente el inciso tercero del artículo séptimo que estamos analizando, cuando establece que asimismo podrá ser sancionada, es decir, es punible, toda persona que participe en la comisión de una infracción o induzca a alguien a cometerla, sea como instigador o como cómplice. Acá viene el tema. Induzca, instigador. Es un problema acá, que se soluciona recurriendo a los principios generales del derecho penal. Respecto del partícipe, es todo aquel que tuvo una participación, que realizó una conducta que ingresa en el plan del autor, ¿verdad? Todo aquel que prestó una colaboración, sea necesaria o secundaria, porque hay partícipes primarios y hay partícipes secundarios, no me quiero extender en esto porque es propio del derecho penal, pero partícipe es todo aquel, ¿verdad?, que colaboró de una u otra manera en la comisión de la infracción disciplinaria, en este caso. Hasta ahí no hay problema. Es una cuestión de prueba, por supuesto, determinarlo como todo en derecho, es una cuestión de prueba, ¿verdad? De hecho y prueba, desde ya. Ahora, este tema de la instigación. Acá hay de lege ferenda también. Yo eliminaría esta palabrita o induzca a alguien a cometerla, sea como instigador o como cómplice. Yo esta palabrita induzca la eliminaría y dejaría solamente como instigador. ¿Qué es la instigación? Es determinar directamente a otro a cometer una infracción determinada. Inducir. Inducir no es determinar a otro a cometer la infracción determinada. Vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, un amaño de partidos en el que intervenga alguno de los sujetos, por supuesto, jugadores u oficiales, algunos de los sujetos que están sometidos al código disciplinario. ¿No? Un tercero. Un tercero puede ser juzgado penalmente, por supuesto, pero no por el código disciplinario. Alguien que no está dentro del mundo del derecho, alguien que no es del derecho disciplinario, alguien que no pertenece, ¿verdad?, al fútbol asociado y a los sujetos susceptibles de ser imputados por el código disciplinario, que ya lo nombramos al principio de esta charla. Bueno,
Vayamos al siguiente caso. Un amaño de partidos. Vamos a arreglar, ¿verdad?, con el equipo contrario, con algún jugador, con algún dirigente, para que nos dé los puntos o nos dé un punto para que no ponga la fuerza necesaria, ¿verdad?, para que el desarrollo del partido no se conduzca naturalmente, ¿verdad? Y alguien me lo comunica a mí. Y yo soy uno de estos sujetos que está comprendido dentro de la normativa de la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Soy un jugador o soy un oficial, verdad? Y digo, hacé lo que quieras. Hacé lo que quieras y bueno, mira, y hacelo. Una cosa es el hacelo, que sería el induzca. Y otra cosa es, no, tenés que hacerlo porque fíjate que si no nos vamos al descenso, lo tenés que hacer por amor al club, lo tenés. Ahí instigué, ahí lo determiné directamente. Y actué prácticamente como un ideólogo o como conformando, cerrando la voluntad de quien va a ser el autor de ir a arreglar, a amañar el partido. Bueno, ahí sí está la figura del instigador, pero no del simple, de la persona que simplemente induzca a otro. Lo traslado al ámbito penal. Lo traslado al ámbito penal. Voy a hacer un ejemplo imaginario, ¿verdad? Un amigo se me acerca y dice, mira, fulano de tal no me pagó la deuda, yo ahora estoy mal económicamente, este tipo, la verdad que yo voy a ir, lo quiero liquidar, ¿verdad? Lo quiero lesionar o lo quiero matar. Y yo le digo, así, anda, mátalo. Yo lo instigué. No, anda, matalo. Ahora, si yo le digo, ese tipo no merece vivir, a vos te arruinó, tenés que ir y realmente terminar con su vida o lesionarlo, ahí lo estoy instigando. Bueno, esa es la diferencia. Perdón que me extendí tanto, pero es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque el reglamento disciplinario utiliza mucha terminología y muchos institutos que son propios del derecho penal. Y las definiciones correctas de esos institutos, de la participación criminal, de la complicidad, de la tentativa, los da el Código Penal de la Nación Argentina. No los define el Código Disciplinario, ni tampoco el Código de Ética, ni tampoco el Reglamento de Transgresión y Pena de la AFA. Cuando aluden a términos que son jurídico-penales, la definición la tenemos que recabar de la doctrina penal o de la ley penal o de la doctrina o la jurisprudencia penal. Lo mismo pasa con el tema, fíjense, con el tema de la reincidencia, que está establecida como una circunstancia agravante por el Código Disciplinario de la AFA. Claro que sí. Bueno, ¿a qué tenemos que recurrir? Si hablamos de reincidencia, tenemos que recurrir al Código Penal. Necesariamente, ¿verdad? Tenemos que recurrir al artículo 50 y subsiguientes del Código Penal argentino para saber cuándo se produce reincidencia. Con la salvedad, cuidado acá, teniendo en cuenta también cuándo aplicamos. Acá vamos a hablar en el Código Disciplinario de reincidencia, volver a cometer una infracción, ¿verdad? Sin haber transcurrido cierto tiempo. Tenemos que tener en cuenta de que el Instituto de la Reincidencia fue modificado también en el ámbito penal por la 27785, por la ley 27785, ¿verdad? Que ya no requiere que se haya cumplido pena. En el ámbito disciplinario, no es necesario que haya cumplido pena, precisamente si se castiga, se sanciona a un jugador con un mes de suspensión. No es necesario que haya cumplido ese mes. Si vuelve a cometer otra infracción, pero ya fue condenado con fallo firme, sea del Tribunal de Disciplina o del Tribunal de Apelaciones, si es que apeló, ¿verdad? Ha quedado ya
el fallo sancionador firme. Si está dentro del plazo de cumplimiento de la sanción disciplinaria y vuelve a cometer otra infracción, se va a considerar reincidencia también. Antes no. Así como pasaba en el Código Penal, que tenía que haber cumplido pena, ¿verdad? También pasaba en el ámbito disciplinario. Tendría que haber cumplido el mes de suspensión. No, ahora no. Si está cumpliendo pena y comete una nueva infracción, va a ser considerado reincidente. Y la reincidencia es una circunstancia agravante de la sanción disciplinaria, así como lo es de una pena establecida en el Código Penal argentino. Bueno, cuando prescriben, acá entra a jugar también el instituto de la... Vamos a hablar antes de las decisiones arbitrales, antes de entrar en esto. Las decisiones que toma el árbitro durante el desarrollo de un partido, dentro del terreno de juego, en principio y como regla general, no pueden ser revisadas por los órganos disciplinarios de la AFA. Un jugador, un oficial de un club, un dirigente, ¿verdad? No puede discutir en el ámbito del Tribunal de Disciplina de la AFA la decisión de expulsión de un club o de un jugador, perdón, la decisión de una amarilla, una tarjeta amarilla, ¿correcto? No pueden ser revisadas. No pueden ser revisadas en el ámbito, ¿verdad?, disciplinario, porque el juez durante el desarrollo del partido es amo y señor, salvo una circunstancia que sí puede ser revisada por el tribunal disciplinario, que es el denominado error in personam, error en la persona, ¿verdad? Cuando la decisión arbitral está basada en un error manifiesto, como puede ser, por ejemplo, confundir la identidad de un jugador, ¿verdad? Bueno, expulsé o amonesté a Juan Pérez y en realidad había sido José López quien había cometido la falta. Ahí sí se pueden revisar. ¿Qué es lo que se revisan? Las consecuencias disciplinarias de esa decisión. Y en los casos de confusión de identidad puede iniciarse un procedimiento disciplinario únicamente contra la persona que haya sido realmente el autor de esa acción antirreglamentaria. Se deja sin efecto la sanción discernida, ¿verdad?, contra un jugador que realmente no cometió la falta y se inicia ex oficio, es decir, de oficio, un procedimiento disciplinario contra el jugador que efectivamente había sido quien había cometido dicha falta, es decir, en los casos de error in persona. E insisto, en este caso podrán tomarse medidas también disciplinarias, aunque el árbitro no haya visto lo sucedido. Bueno, luego vamos a tratar el tema de la prescripción de las infracciones. Lógico, el instituto de la prescripción, sabemos para qué existe, tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal, ¿verdad? También, por supuesto, necesariamente en el ámbito disciplinario. Concretamente, en el ámbito civil se refiere al derecho de las obligaciones. Si no se cumple un contrato, bueno, va a haber un plazo, el plazo máximo de prescripción, ¿verdad?, establecido para el cumplimiento del contrato son 10 años. Bueno, pasaron 10 años, no cumplió el contrato, se puede iniciar una acción de daños y perjuicios por incumplimiento del contrato contra el deudor. Ya pasaron 10 años. No, ha prescripto, ¿verdad? La prescripción en el ámbito civil tiene que ser presentada como defensa. Cuidado con eso. En el ámbito penal es diferente. En el ámbito penal es diferente. Vamos a la prescripción de las infracciones a los efectos de la reincidencia, ¿verdad?, que puede ser declarada de oficio por el Tribunal de Disciplina, así como un juez penal tiene la obligación de decretar de oficio el plazo, la prescripción operada sobre
una conducta considerada delictiva. Y acá vamos al caso de las infracciones, la prescripción a los efectos de la reincidencia. La amonestación que impuso el árbitro oficial, ¿verdad? ¿Cuándo, o que impuso el Tribunal de Disciplina, cuándo prescribe? Prescribe al término de la temporada respectiva. La amonestación. Se amonestó. No se inició un expediente disciplinario. No se inició una causa disciplinaria contra el jugador. Terminó la temporada. En la temporada siguiente, ¿se acuerda? Vamos a iniciarle ahora una. No, prescribió. A los efectos de la reincidencia, prescripción. La suspensión a un jugador, un mes desde la fecha en que fue sancionado. No se puede, fue sancionado el jugador, no se puede después ejecutar la sanción, no se le puede aplicar la suspensión transcurrido un mes. Y las multas, y multa por desorden y clausura, transcurrido 6 meses desde la fecha en que la sanción fue aplicada. Bueno, hay un caso de pena única también. En el ámbito penal existe lo que se denomina pena única, que es el caso de concurso real, ¿verdad? Cometió varios delitos, ¿verdad? Dentro de una misma secuencia, en una conducta que es abarcada por varios tipos penales, se le aplica el delito de pena mayor, ¿verdad? Y concurso ideal o concurso real, que son distintos institutos, no importa, no viene al caso acá hablarlo porque estaríamos horas, dan lugar a la aplicación de una pena única, por ejemplo, ¿qué pasa si un jugador de fútbol cometió varias infracciones? Salivó a un árbitro, después cometió una falta brusca contra un jugador rival, ¿verdad? Se dirigió en forma incorrecta, insultando o haciendo gestos hacia los espectadores, porque también configura falta disciplinaria, ¿verdad? Dirigirse indebidamente con relación al público, no solo a los rivales, al árbitro, a las autoridades deportivas, a los oficiales, sino también al público. Bueno, ¿qué pasa? Cometió varios hechos. A los efectos de la reincidencia, ¿qué se aplica? Se aplica para computar la suma de las penas acumuladas, lo que sería la suma aritmética, o bien la sanción más grave si fueran penas de distinta especie. Todo esto a los efectos de la reincidencia. Y acá viene algo muy importante, que es el deber de denunciar, que está establecido, está normado en el artículo 10 del reglamento disciplinario. ¿Qué nos dice? Las personas sujetas al presente código, es decir, los jugadores, los oficiales, ¿verdad? Deberán comunicar inmediatamente a los órganos disciplinarios cualquier violación o tentativa de violación por parte de un tercero. Las personas sujetas al presente código, jugadores, oficiales, ¿verdad?, que formulen una acusación infundada o irresponsable podrán ser sancionadas. Vamos a desglosar estos dos incisos del artículo 10. Muy bien. Primero, no puede existir la omisión de denuncia. La omisión de denuncia por parte de una de las personas que está sujeta al código disciplinario, ¿verdad? La omisión de denuncia convierte esa omisión en una infracción disciplinaria. Están obligados a denunciar. Esto forma parte de el deber de cooperación, el deber de solidaridad y el deber de integridad deportiva, en este caso en el fútbol, ¿verdad? Están obligados. Fíjense, en el derecho penal existe el delito de omisión de denuncia y existe como un caso de encubrimiento especial, ¿verdad? ¿Para quién?
para todo empleado o funcionario público, todo empleado o funcionario público, que conozca sobre la comisión de un delito y no lo denuncie, incurre en delito de omisión de denuncia, que es un caso de encubrimiento especial, ¿verdad? Muy bien. En este caso, ¿pero qué pasa? ¿Es un empleado o funcionario público? Un tercero, que no es empleado ni funcionario público, ve la comisión de un delito, no tiene la obligación de denunciar. Esto, bueno, hace poco se hizo una discusión inútil donde a veces algunos periodistas se ponen a hablar en términos jurídicos con desconocimiento total y decían, no, si se pasa por, con relación a este lamentable hecho de las 3 chicas que fueron asesinadas, ¿verdad? Bueno, decían, no, al pasarlo, todo aquel que vio que vio ese video, a quien fue dirigido ese video, esas 40 personas cometen delito de complicidad. Qué barbaridad jurídica, por favor, dijeron. No, nada que ver, ¿verdad? En el ámbito penal, solamente el funcionario o el empleado público tiene obligación de denunciar. En el ámbito deportivo, toda persona sujeta a los reglamentos, al estatuto y a los reglamentos de la Asociación del Fútbol Argentino tienen obligación de denunciar cualquier conducta que resulte violatoria o tentativa, ¿verdad?, de violar un reglamento o un estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino, porque si no comete delito de omisión de denuncia. Pero cuidado también, acá con relación a las denuncias hay un llamado de atención que también en el Código Penal existe. En el Código Penal existe el delito de falsa denuncia o denuncia temeraria, cuando intencionalmente se denuncia a una persona y realmente sabiendo de que no es el autor del hecho o que el hecho no existió. Bueno, en este caso también el inciso 2 del artículo 10 nos habla de la falsa denuncia o denuncia temeraria y dice que las personas sujetas al presente código, jugadores, oficiales, ¿verdad?, árbitros, que formulen una acusación infundada o irresponsable podrán ser sancionadas. Acá hago una salvedad. Mientras que en el ámbito penal se requiere el conocimiento por parte de quien denuncia de la falsedad de lo que está denunciando, en este caso no es necesario. En este caso basta con que sea irresponsable, que sea imprudente esa denuncia. ¿Por qué? No lo hizo con intención, ¿verdad? Pero no tiene ningún conocimiento relativamente cierto de que haya podido cometer una infracción determinada. Tal sujeto, eh, eh, tal oficial o tal jugador o tal árbitro, y se arriesga a denunciarlo. Y a consecuencia de eso se instruye un procedimiento ante el Tribunal de Disciplina de la AFA. Si esa denuncia sea maliciosamente efectuada o sea efectuada aventuradamente, por imprudencia, ¿verdad? Total, ¿qué me importa? Si no es cierto, no me interesa. Son igualmente sancionadas. Por supuesto, siempre nos estamos refiriendo a que el denunciante sea también una de las personas que están sujetas al, al código disciplinario de la Asociación del Fútbol Argentino. Si yo hago una denuncia y no estoy sujeto al código disciplinario, ¿verdad?, ni pertenezco al mundo del fútbol, hago una denuncia, bueno, no, me sancionarán de otra manera, me podrán iniciar una acción por daños y perjuicios, ¿verdad?, la persona a quien la denuncié, pero a mí no me puede aplicar una sanción disciplinaria. El código disciplinario únicamente, el Tribunal de Disciplina de la AFA únicamente aplica sanciones a aquellas personas que están sujetas al ámbito de aplicación personal, no a terceros ajenos al mundo del fútbol y de la Asociación del Fútbol. Bueno, y por último, algo muy importante, digo por último porque no sé si puedo extenderme más o no, ya me lo dirán las autoridades del Grupo Derechos del Fútbol, está, y que de alguna manera está relacionada con el artículo 10 del deber de denunciar,
el artículo 11 que nos habla de la obligación de colaborar. Y dice que todas las partes tienen que actuar de buena fe durante un procedimiento disciplinario. ¿Y esto qué importa? Tienen que colaborar para esclarecer los hechos, tienen que responder a las solicitudes y a las informaciones que le requiera el tribunal disciplinario y en su caso también el tribunal de apelaciones. Este deber de colaboración, este deber de actuación de buena fe está establecido también, por supuesto, en el Código de Ética, el reglamento de transgresiones y penas de la Asociación de Fútbol Argentino. Es uno de los principios sobre los cuales se sienta el deporte, el fútbol, en este caso, ¿verdad? Que es el principio de colaboración, el principio de solidaridad, el principio fundamental, ¿verdad?, de colaboración, en este caso procesal. Procesal. Y hay sanciones. Si se incumple este deber de cooperar, de colaborar con la instrucción de un procedimiento disciplinario, se imponen, es pasible también de sanciones, por supuesto. Bueno, seguidamente, ya en el capítulo primero, estas fueron las reglas generales, se adentra la normativa del Código Disciplinario en tipificar las infracciones de las reglas del juego y de tipificar también las infracciones en partidos o competiciones y bueno, yo creo que vamos, y otras disposiciones también, tipificando sanciones disciplinarias y aplicándole las sanciones correspondientes, después nos determina cómo se deben aplicar las medidas disciplinarias, cómo se lleva a cabo la aplicación de las medidas disciplinarias y después nos habla de otras disposiciones generales y comienza después la segunda parte del código disciplinario, que es la relacionada con el procedimiento en sí. Porque, insisto, el código disciplinario de la Asociación del Fútbol Argentino es un código sustantivo, de fondo, tipifica delitos, infracciones disciplinarias y las sanciones correspondientes, y es un código adjetivo o procedimental, en cuanto a que establece cuál es el procedimiento, cuáles son las formalidades para el procedimiento ante el Tribunal Disciplinario de la Asociación del Fútbol y ante el Tribunal de Apelaciones también. No sé si con esto está cumplido, yo no quiero fastidiar a los oyentes, a quienes les agradezco que hayan participado. No sé si está cumplido el plazo ya. Me lo sabrá decir las autoridades del Grupo Derecho del Fútbol. Quedo a espera de la respuesta de ellos. Por mi parte, si no, ¿le parece, doctor Brera, que ya está cumplido de alguna manera? No lo puedo escuchar, no lo escucho. Impecable, impecable, No, doctor. La verdad, no. increíble. Pido disculpas porque tuve que ser un poco apresurado, hubiera querido puntualizar algunos institutos en Bueno, particular, pero da para mucho. tendremos tiempo, ya tendremos oportunidades de seguir desarrollando. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Bueno, mi agradecimiento, Al doctor Bruera, a contrario, usted, al doctor Daniel Rodríguez, a todo el staff del por Grupo de favor. Fútbol y a todos y cada uno de los colegas y no colegas, pero también que forman parte del grupo de interés del fútbol, por Exactamente. haber dispensado este tiempo para escuchar esta charla. Fuerte abrazo, mil gracias. No, gracias a Seguimos en ustedes. contacto. Gracias a ustedes, un abrazo muy grande. Cariño para todos. Cariños, cariños.